Buen día. Hoy vamos a comenzar con el primer discurso de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en 1712, murió en 1778, murió en Francia, nació en Ginebra y por la época es un pensador ilustrado. Para contextuarlo, podríamos pensar qué es la ilustración. Para ello, o sea, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar múltiples controversias, a qué refiere, cuándo empieza, cuándo termina, quiénes son o no ilustrados. Si nosotros vamos a algún cliché, a lo más sencillo, vamos a encontrar que la ilustración se opone a todo lo que es religión, a todo lo que es eclesiástico. Es decir, el saber es un saber no ya que tenga que ver con la autoridad religiosa, ni tampoco con la metafísica anterior, sino que es un saber que no quiere autoridad alguna. Es un saber racional, sí, también Aristóteles es racional, pero es otro tipo de racionalidad. Es una racionalidad que busca las leyes en lo natural. Lo natural tiene una importancia muy grande porque, por ejemplo, se empieza a hablar de derechos naturales, previos incluso a la sociedad. Si recordamos en Critón, vivir y vivir bien, no es exactamente lo mismo. La vida buena es una vida que se da en la polis. En cambio, acá en la ilustración hay cuestiones previas a lo social, ya sea en un sentido histórico o en un sentido de principio. También hay leyes naturales. Esas leyes naturales requieren de una investigación que no tenga que ver con la religión ni con la metafísica anterior. Acá quien descuella es Newton con sus principios. Es decir, encuentra, dice, leyes del universo sin necesidad, ¿no es cierto?, de apelar a la autoridad religiosa o metafísica. Y también en lo político se empieza a ver cierta legalidad en las relaciones sociales y de poder, que no emanan ni provienen de una instancia divina. También otra característica es la formación de la opinión pública, que tiene que ver con los ilustrados, a quienes se llama libres pensadores. Libres pensadores, es decir, o piensan libremente o son libres para pensar. Otra característica es la libertad que se busca, por eso justamente la libertad tiene que ver con el pensar. No es solo una libertad de obrar, aunque también va a tener que ver el obrar. A mí una característica que me interesa mucho y que me parece que indica bastante esta situación es la que dice Foucault en una conferencia de 1994, a los 200 años del escrito de Kant en la revista de filosofía. Él hace un artículo que se llama ¿Qué es la ilustración? Bueno, a los 200 años Foucault hace una conferencia sobre este título y sobre la ilustración, y me interesa que dice que lo que buscaban era inventarse a sí mismos. Es decir, no buscan un modelo, no buscan un ideal. Ya no estamos en la situación platónica, aristotélica y tampoco medieval. No hay un patrón, no hay un modelo, no hay un paradigma al cual uno debe tender, sino que uno puede inventarse a sí mismo. En esta situación vamos a leer dos discursos de Rousseau. Hoy vamos a comenzar con el primero, que es si el restablecimiento de las ciencias y las artes han promovido las costumbres. Este discurso lo presentó en la Academia de Dijon en 1750
ganando el premio. La Academia de Dijon, como otras academias, la Academia de Francia, el Collège de France, la Academia de Ciencias, fueron establecidos por la monarquía, separando así el saber, o digamos, el saber tenía otra vertiente que no era la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad se mantenía en la autoridad y la tradición. Y a los monarcas no le interesaba esto y tampoco a los libres pensadores. Rousseau gana el premio con este discurso. Después vamos a leer el segundo discurso, la clase siguiente, que es sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que también lo presenta ante la Academia pero en 1752, pero ya no logra el premio. Lo más interesante, me parece, de este primer discurso consiste en que Rousseau responde, o sea, la pregunta es si el restablecimiento de las ciencias y de las artes han promovido las costumbres, las han fomentado o no. La respuesta se suponía retórica, es decir, todos escribían diciendo que sí, que el progreso era bueno, que promovía las costumbres. Rousseau va a decir que no, que el progreso corrompe las costumbres. ¿Qué es esto del progreso? El progreso tiene que ver con las investigaciones filosóficas, sobre todo científicas, físicas, que muestran que el saber no se acaba de un día para el otro, sino que hay una constante investigación. La curiosidad va a dar lugar a la investigación. Y ese progreso parece ser indefinido. También estaría acompañado por un progreso en una mejora en la calidad de vida social, económica, política, cultural. Es decir, la razón y el progreso están, digamos, en sintonía. Sin embargo, Rousseau va a decir que el progreso corrompe las costumbres. Pero como no dijimos que una característica de la Ilustración era precisamente el apuntalar la razón como una razón de lo natural, una razón que ya no busca justificativos más que en ella misma o en lo que ella pueda investigar. A mí me parece que entonces parece un ilustrado extraño. ¿Cómo un ilustrado puede estar en contra de la razón? Para mí la respuesta a esto está en que el saber en la Ilustración es anticlerical, antirreligioso, pero por sobre todas las cosas es antiautoritario. Y la razón se está transformando en una autoridad que va a administrar los trabajos, que va a gestionar cuerpos, una autoridad racional, ¿sí?, que va a dar lugar, sobre todo en el siglo XVIII y también en el XIX, a lo que Foucault llama las sociedades de control, la biopolítica, una sociedad racional donde se va a controlar a los trabajadores en la fábrica, a los presos en las cárceles, que comienzan las cárceles, los estudiantes en la escuela. Y Rousseau escribe para el siglo siguiente o para los siglos venideros, dice él, no para el momento. Y yo creo que la característica fundamental, más que el anticlericalismo, es precisamente el anti-autoritarismo. Por eso Rousseau está viendo que la razón se va a convertir en una razón despiadada, como va a decir Francisco de Goya, un pintor español, y va a decir y va a pintar una acuarela. El sueño de la razón produce monstruos.
que se los voy a pasar por link, y también, ¿no es cierto?, una razón que en el siglo XX va a producir guerras mundiales, y en el siglo XXI, si no es por la pandemia, seguimos. Y hay una película, Hannah Arendt, que es una filósofa alemana de origen judío, que el impacto que ella siente por el juicio de Eichmann, porque ella esperaba ver un monstruo, ver algo diabólico en ese sujeto, y ve una persona totalmente razonable, común y silvestre como cualquiera. Es decir, me parece que Rousseau no es que está previendo una guerra mundial, obviamente, pero está previendo y estamos mostrando ese autoritarismo que se está convirtiendo en lo que es la razón, una razón autoritaria. ¿En qué consiste este discurso? Lo que va a decir Rousseau es que todos los pueblos que han llegado a una civilización, es decir, han subido, han progresado a una civilización, esa civilización produce su propia corrupción. Pero él lo va a hacer de esta manera, por medio de una inducción. ¿En qué consiste una inducción? Es ir de casos particulares a una generalización, ¿sí? Entonces va a decir que Atenas, que fue la cuna de los filósofos, de los poetas, de los dramaturgos, ¿sí?, de los oradores, cuando llegó a su cenit, decayó. En cambio, Esparta, que era un pueblo más bien inculto, solo dedicado a la fuerza y eran guerreros, superó a Atenas. Esta relación entre Atenas y Esparta es una relación que deja sin habla a los contemporáneos de Rousseau, porque ellos hacen de Atenas una sociedad totalmente racional, ni siquiera tienen en cuenta la mitología. O sea, ellos desdibujan lo que era históricamente Atenas para hacerla algo puramente racional y la consideraban, la valoraban por sobre Esparta. Él hace al revés. Él considera que Esparta es un pueblo más rústico, pero que entonces no ha olvidado la virtud. En cambio, Atenas, en todo ese esplendor cultural, no ha hecho sino olvidar, en definitiva, ser virtuoso. Se habla sobre virtud, pero no se es virtuoso. Otro ejemplo que da es la antigua Roma, cuyos templos tenían techos de paja, y la Roma imperial, ¿no es cierto?, con construcciones en mármol. En definitiva, la Roma imperial, que toma todo lo que llamaban ellos mundo conocido, es vencida por pueblos nómades incultos que no conocen de cultura, no conocen de obras de arte, no conocen elocuencia. Es decir, pero que han mantenido en esa rusticidad, han mantenido sus virtudes. También del ejemplo de Egipto, del Egipto antiguo y del Egipto ya, ¿no es cierto?, civilizado, el ejemplo de China, ejemplos de los países sajones. Es decir, él da varios ejemplos: Atenas, Esparta, Roma, Egipto, los pueblos bárbaros. Y entonces dice que siempre que estos pueblos llegaron a la cúspide, se corrompieron. Entonces, en consecuencia, todo pueblo que llegue a la civilización se va a corromper. Y la causa de la corrupción es la civilización. Una cosa son pueblos rústicos y otra cosa pueblos civilizados.
Para hablar de pueblos civilizados, él habla también de civismo. Civismo podríamos darle dos sentidos, ¿no es cierto? El primer sentido es de urbanidad. El saludo, buen día, buenas tardes, ponerse en la cola. Hoy tener 2 metros de distancia un individuo de otro. Ceder el asiento, si uno fuera en colectivo. Son rutinas, son rituales que se van dando en pueblos civilizados. Sin embargo, dice él, en estos pueblos civilizados el civismo es un enmascaramiento, no hace más que enmascarar, que ocultar lo que cada uno es. O sea, yo no quiero dar el saludo, pero lo tengo que dar. Yo no quiero dar la mano, bueno, en este momento tampoco se puede, pero si tuviera que darla, la haría a pesar de. No busca uno la amistad por la amistad, sino por los intereses. Entonces no se sabe quién es amigo, quién no lo es. Hay que esperar situaciones límites. Es decir, esta urbanidad, este aparente mostrarse como mejor, en definitiva, oculta lo que uno es. Uno no puede mostrarse en lo que es. Y uno es lo que los demás quieren que sea. Hay, para mí, dos conceptos que se van formando en Rousseau, que serán formados después más adelante. Uno es el concepto de reconocimiento. O sea, yo soy lo que soy en tanto soy reconocida por los demás. Yo no soy por mí. Mi virtud, mi corazón, mi sentimiento está siempre dejado de lado. Importan los talentos, las disposiciones, las habilidades. Si la clase está buena o no está buena. No importa lo que yo soy, lo que yo sienta. Y ese reconocimiento lo dan los demás. Y el otro concepto que se está formando, no está expresamente formado tampoco, pero me parece que da pie para ello, es el de legitimidad, que vamos a ver la clase que viene. Es decir, siempre que hay civilización, hay corrupción de las costumbres. ¿Qué significa la corrupción de las costumbres? Significa que la virtud, que para él la virtud natural es la piedad o conmiseración o misericordia, como quieran llamarla, se olvida. O sea, el hombre se olvida de lo que es. Lo más importante es ser un buen ciudadano, una buena persona. Y acá viene el otro sentido de civismo como amor a la patria. Ese es un sentido positivo de civismo para él. Ahora, ¿qué pretende? Volvamos para atrás. No, él lo que pretende es que el saber no nos hace bueno. Acá hay una gran distinción ya en lo que es modernidad con lo que habíamos visto en Platón. Si conozco la idea de justicia, haré una polis justa. Si conozco el bien, seré bueno. Acá no. El saber no me hace bueno. El saber no me hace mejor. El hombre, dice Rousseau, es un animal depravado. Lo que importa no es el saber, sino el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si no es ir para atrás? Bueno, que no haya un despilfarro total del saber, de saber cuestiones que son inútiles para la vida, para la felicidad de la gente. Que, en definitiva, el saber sea para aquellos que caminan tras sus propios pasos, es decir, aquellos que no necesitan preceptores, aquellos que no necesitan maestros. Era el caso de Bacon, a quien él admira, y de Descartes también, y Newton. Y ¿por qué? Porque él considera que las ciencias
las ciencias tienen origen en los vicios. Si se acuerdan, vimos en Aristóteles, la geometría surge en Egipto cuando hay ocio, es decir, las necesidades están satisfechas, y en ese ocio se pueden plantear cuestiones libremente. La geometría es una ciencia teórica, una ciencia libre. Pero Rousseau va a decir que la geometría surge como agrimensura, no surge por una cuestión libre, surge por un vicio. ¿Cuál? La avaricia. ¿Por qué? Porque el Nilo crecía y entonces los campos se inundaban, y cuando bajaba el río y se quería volver a sembrar sobre los campos, había muchas discusiones acerca de dónde empezaba y dónde terminaba cada terreno. Es decir, la geometría, una ciencia aparentemente neutra, alejada de toda mezquindad, surge por la avaricia. Los objetos de las ciencias también son mezquinos, también tienen su origen también son, ¿no es cierto?, mantienen ese origen vicioso. Por ejemplo, la jurisprudencia no existiría si no hubiera crímenes, la historia si no hubiera guerras. Y hay dos características, dos elementos que considera: el ocio y el lujo. No hay ciencias y artes sin lujo y sin ocio, ¿sí? Ocio y lujo se retroalimentan y van produciendo cada vez mayores riquezas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Que no haya ciencias? No, no dice que no haya ciencias. ¿Que no haya arte? No. Hay que reconocer, y en esto él admira, ¿no es cierto?, muchísimo a Sócrates, la propia ignorancia como ser humano, y lo que él propone es que el filósofo sea consejero del rey, es decir, saber del filósofo y poder del soberano podrían hallarse en una relación de un contacto, ¿no es cierto?, un nexo para felicidad o para una mejor relación con el pueblo. Bueno, yo les dejo el texto, esta vez casi no hemos leído, es un texto fácil, accesible, solo que su escritura no es contemporánea. La clase que viene vamos a ver el segundo discurso.